Gladys en Éxitos. Calidad periodística. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y en esta primera hora de Gladys en Éxitos tenemos al doctor Ernesto Bustamante. Él fue jefe del Instituto Nacional de Salud de Perú y también, es PhD en Biología Molecular de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Con él queremos revisar lo que sería la evolución en la lucha contra el coronavirus, particularmente en Perú, pero adicionalmente también informaciones como esta consideramos relevantes. Por ejemplo, un laboratorio de Estados Unidos anunció resultados positivos en un ensayo con medicamentos, específicamente el Remdesivir. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Gracias por recibirme. Gracias a usted por aceptar, doctor. Y queríamos, entre otras cosas, por ejemplo, vamos a empezar por esto último. El Remdesivir ha mostrado resultados positivos en enfermos de COVID-19 en un gran ensayo clínico hecho junto a los institutos de salud de Estados Unidos. ¿Este medicamento cómo actúa? ¿Exactamente qué es? Bueno, el Remdesivir es un medicamento que originalmente se diseñó para combatir el virus del ébola. El virus del ébola se parece al virus del coronavirus en el sentido, al coronavirus en el sentido de que el ácido nucleico que tiene es un ARN. Entonces, lo que hace este medicamento es, de alguna manera, impide la replicación, la multiplicación del virus. Entonces, ya que este medicamento se había diseñado para el virus del ébola y apareció la epidemia del coronavirus, la empresa Gilead decidió hacer unas pruebas clínicas con este medicamento. Ahora, lo que yo he escuchado que el NIH ha patrocinado es un estudio clínico del que solamente hay resultados preliminares y en el que la diferencia es apenas estadísticamente significativa entre el grupo control que recibe el placebo y el grupo que recibe el medicamento. La diferencia es algo así como 11% con placebo de mortalidad versus 8% con el medicamento. Entonces es muy poquito. No, es relativo todavía. Sí. Es muy relativo. Entonces, claro. Lo que se ha publicado es que, digamos, tentativamente, de manera compasiva, se va a proporcionar este medicamento a los pacientes que estén pues en la fase final de la enfermedad. Entonces, entre que no le den nada y se muera, o entre que por lo menos algo esa es la idea del medicamento en estilo compasivo, ¿no? Quería preguntarle, doctor, sí. Continúe la idea para después preguntarle. Doctor, porque usted viene haciendo muchas investigaciones, además es PhD en Biología Molecular, y quería preguntarle de todo lo que se viene haciendo, tanto para tratamientos como para la famosa vacuna tan esperada y que la están buscando diferentes países, sobre todo avanzados. Le pregunto, ¿qué es lo más significativo hasta el momento, de acuerdo a cómo vamos, para usted? Bueno, yo creo que lo importante en este momento es detener el calificativo de epidemia. Cuando hoy tenemos menos contagios que mañana y mañana tenemos menos contagios que pasado mañana, eso significa que la enfermedad está aumentando en cuanto al número de personas que la sufren. Eso es una epidemia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es controlar la epidemia al punto en que ya no lo sea, sino se convierta quizá en una enfermedad endémica o que empiece a disminuir en prevalencia. Y allí nos podríamos poner a pensar en la segunda o tercera línea de batalla. Lo primero en este momento es evitar que siga el ciclo de epidemia mundial, que en este caso es pandemia. Para eso lo que se requiere es un ataque desde el punto de vista epidemiológico a nivel de muchas pruebas de ensayo como para acorralar el virus, identificar a aquella persona que está infectada para poderla aislar, buscar sus contactos, analizar la presencia y la ausencia de virus en sus contactos, si son positivos, aislarlos y así sucesivamente. Ahí me parece que los avances allí son los avances de diagnóstico.
que son los que permitirán el controlar la epidemia. Una vez que la epidemia esté controlada y se convierte en una enfermedad que bueno, está con nosotros y cada vez en menor prevalencia, pues yo creo que tomará importancia ahora aquello en lo que igual se está trabajando, pero me parece a mí segundo nivel de importancia, que es como que su pregunta. Claro, lógico. Pero además también otra cosa, doctor, otra medicamentos cosa y vacunas, ¿no? Sí. Sí, el del hallazgo de medicamentos y vacunas. Pero otra cosa importante, doctor, es que cada día que pasa, uno siente, percibe, de acuerdo a la información que se comparte de especialistas como usted, que el virus tiene como muchas manifestaciones, todavía no terminan de entender por qué da algunos síntomas, además síntomas importantes como, por ejemplo, una ACV en algunas personas, o sea, que ataca el sistema nervioso. Vemos que hay como una complejidad en su comportamiento dependiendo del cuerpo. Claro, es verdad. O sea, cuando la enfermedad apareció de este año o a fines del año pasado, lo que parecía ser era simplemente una neumonía no típica, o sea, una neumonía atípica. Entonces, ahora se sabe que en realidad la enfermedad es una dolencia que es un virus que realmente ataca las células endoteliales del sistema circulatorio y lo hace, ataca por la vía respiratoria. Entonces las primeras células endoteliales que ataca son las del árbol respiratorio. Y lo que hace justamente es impedir que estos capilares sanguíneos puedan intercambiar oxígeno con el aire, con el oxígeno que está en el aire de los alveolos. Entonces, esto va a ocasionar una hipoxia cada vez más, o sea, una falta de oxígeno a nivel celular. Y esto se manifiesta como una hipoxia que va aumentando, pero el paciente no la siente. O sea, normalmente cuando una persona tiene una saturación de oxígeno inferior a 95%, ya empieza a hiperventilar, o sea, a respirar más rápidamente, se siente mal. En cambio, con esta enfermedad lo que se ve es pacientes que llegan a tener 60% de saturación, lo que sería pues impensable en otras circunstancias. Y a pesar de eso, pues están sin mayor molestia. Y de pronto, cuando bajan un poquito más de saturación de oxígeno, violentamente caen enfermos y pueden morir en 2 o 3 horas. Increíble. Y hay tiempo para realmente tratarlos. O sea, es una enfermedad muy, muy violenta y además ataca no solamente el endotelio de los capilares relacionados con el pulmón, sino también con los de, por ejemplo, el cerebro. Por eso usted habla de accidentes cerebrovasculares o endotelio del corazón, hay infartos. Entonces, también ataca el endotelio de arteriolas que están en el hígado. Entonces, realmente puede producir fallos multiorgánicos. Es un virus bastante molesto. Ahora, la ventaja, digamos, lo bueno entre lo malo es que solamente un pequeño porcentaje de la gente que se infecta llega a padecer la enfermedad en sí. O sea, muchos pueden ser infectados, pero tan solo 3-4% llegan a sufrir una forma grave de la enfermedad y de ellos la mitad generalmente es la que fallece. Exacto. Esto ocurre fundamentalmente en personas que tienen vulnerabilidad o tienen enfermedades justamente que afectan el endotelio. Entonces son más capaces de ser dañadas por este virus. Pero fíjese a dónde hemos llegado, ¿no? A precisar eso que no se sabía al principio. Sí. Doctor, tenemos que hacer una pausa y yo quisiera que al regreso habláramos un poco más de esto, pero también usted mencionaba lo de la epidemia, que todavía estamos en esa fase 1 de tratar de frenar la epidemia. Bueno, ya hay países que están levantando las restricciones, que están dando la noticia de que aparentemente eso estaría ocurriendo. ¿Cómo lo ve usted? Me lo comenta por favor al regreso. Gladys en Éxitos. Una manera de situarse en el mundo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos.
Segunda parte de conversación interesante con el doctor Ernesto Bustamante, quien fue jefe del Instituto Nacional de Salud de Perú y además es PhD en Biología Molecular de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Doctor, quedó pendiente hablar del tema de la epidemia, porque ya vemos países que se están un poquito relajando, no tanto, algunos, pero sí vemos que comienzan a considerar la flexibilización, porque además está el otro tema económico que es también muy, muy importante. Pero ¿usted cómo lo ve? ¿Realmente eso está ocurriendo en algunos países? Sí, hay algunos países que han sido exitosos en cuanto a controlar la epidemia, por ejemplo, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Alemania está camino a ello. Sí, hay países que lo han logrado, pero hay otros que no todavía. Y en lo que respecta específicamente a los países latinoamericanos, pues por lo menos en Perú, y entiendo que en Venezuela también pasa lo mismo, se está aplicando un mecanismo de combate a la epidemia que no está traduciéndose en efectos inmediatos que puedan significar que se pueda llegar a controlar en pocos días o hasta en pocas semanas, ¿no? Bueno, en el caso particular de Venezuela, le puedo decir que la cifra es 300 personas confirmadas por los test que vienen haciendo. Y en realidad, una de las preguntas que se hace la gente es si realmente esas cifras son confiables o no. Pero también la otra realidad es que cuando uno se pregunta en su entorno cercano cuántos casos conocemos de personas contagiadas, la verdad es que son pocos, ¿no? Entonces, lo que podría llevarlo a uno a pensar que realmente eso es así. Hay una cuarentena obligatoria y que bueno que la gente está cumpliendo también, salvo en algunas zonas populares. Pero Claro. esa es la realidad de Venezuela. Claro, el problema es que en Venezuela, igual que en Perú, se está usando una forma, me parece a mí, equivocada para contabilizar quiénes son positivos y quiénes no lo son. Se están mezclando dos métodos. El método molecular, que examina la presencia de virus, con un método llamado serológico o prueba rápida, que le dicen, que lo que realmente no determina la presencia de virus, sino la presencia de anticuerpos contra el virus, que aparecen tan solo recién 10 a 15 días después de la infección, dejando entonces un periodo de ventana, vamos a llamarle, en el que el paciente puede seguir infectando, aunque sea asintomático. O sea, usted dice, yo no veo entre mis amigos que haya gente que tenga la infección. Claro, eso pasa en los estadios iniciales de la infección, porque mucha gente además es infectada y el virus pasa por la persona porque no es vulnerable, no es una persona anciana, no es una persona que tenga su endotelio dañado, como pueden ser los diabéticos, los hipertensos o los obesos. Entonces, la enfermedad simplemente pasa por ellos. En cambio, en personas vulnerables la cosa es diferente. Y digo el sistema de muestreo porque en casi todos los países del mundo lo que se utiliza es la llamada prueba molecular para poder detectar el virus tempranamente y no la prueba rápida, que es una manera, me parece, incorrecta de poderse aproximar a medir la cantidad de... Claro, puede dar muchos falsos negativos. Aquí hacen corríjame si estoy equivocada, pero entiendo que aquí hacen, por ejemplo, y así se lo notificó en el caso particular, yo tengo a mi esposo que dio positivo y ya de alta luego de 2 pruebas de confirmación con PCR, ¿correcto? Así es, PCR. Esa es ¿cuál? La prueba molecular o PCR. Entonces la están haciendo acá, esa es la que están haciendo, que es la que llaman prueba larga. Están haciendo la prueba molecular, pero la mayoría de las pruebas que hacen, entiendo, son las llamadas rápidas. Sí, eso también es cierto, lo cual puede arrojar muchos falsos negativos. Según las estadísticas que he visto, en Venezuela se ha corrido menos de 10.000 pruebas PCR en total. En Perú se ha corrido alrededor de 60.000. Pero claro, cuando consideramos el número de pruebas rápidas, en Venezuela se ha corrido mucho más. Se ha corrido 350.000, creo, pruebas rápidas, y en Perú 200 y algo mil. Entonces, sin embargo, esas pruebas, como usted bien señaló, Gladys, arrojan mucho falso negativo. Entonces, claro, son personas que en realidad son positivas, pero el test las detecta como negativas, ¿no? Entonces, doctor, en conclusión, los países deberían considerar, así como está haciendo Alemania incluso, que a pesar de que tiene buenos resultados, ellos están considerando subir a 4,5 millones semanales las pruebas, no bajar la guardia y con esto tener testeada buena parte de la población. Eso es lo que debería hacer la mayoría de los países, ¿no? También con la PCR.
Así es. Yo pienso que nuestros países deberían hacer un esfuerzo para tener la mayor cantidad de pruebas PCR. Mm, ¿Por qué? No es una cuestión de simplemente querer gastar más, sino lo que se quiere es identificar tempranamente al infectado para poderlo aislar y evitar que esté en claro. los contagiantes, ya no pueda infectar a otros. Solo así podemos bajarle la categoría a la enfermedad de epidemia a algo endémico o que ya está bajando en prevalencia, ¿no? Me parece Ya, y de acuerdo a que el cómo van esfuerzo las debe ir cosas, por allí. cómo ve usted ¿Cómo? el resto del año, doctor, también? Y para su país, Bueno, por es que ejemplo. el problema está en que si en este momento nosotros soltamos la cuarentena o el confinamiento, no sé cómo le llamen ustedes, y la gente empiece a hacer su vida, entre comillas, normal, lo que podría ocurrir es una segunda ola. Podría venir, podría, o sea, esas nuevas personas que saldrían de sus casas a la calle podrían ser carne Sí. deliciosa para el virus y el virus empieza a infectar a diestra y siniestra y vamos a empezar a ver a las semanas un nuevo pico de infección. Entonces, eso le llamaban la segunda ola y con una segunda ola, pues el trauma para la economía sería todavía peor, sin considerar naturalmente que el trauma para la salud también sería horrible. Entonces, por eso es importante no soltar el cuidado de la cuarentena, sino hasta que hayamos controlado el nivel de reproducción del virus, lo que se llama el R, Mm. o sea, la velocidad de reproducción, ¿no? En ¿Qué, Alemania, qué por ejemplo, estima puede ocurrir en cuánto tiempo? depende justamente de que se haga un muestreo adecuado, se haga análisis PCR y se detecte. Lo que hay que hacer es sacar de circulación a los contagiantes. Entonces, porque mire, a pesar de que hay cuarentena, no todos están en sus casas. Hay gente que siempre está en la calle por más cuarentena que exista, porque en la calle están los policías, están los trabajadores del sector salud, están los que trabajan en bancos, gente que expende alimentos, que son cientos de miles de personas. Y ellos son también Potenciales agentes propagadores. por el propio virus. Entonces, si Claro. ellos no se practica esta actitud de tratar de perseguir el virus mediante un test que detecte el virus tempranamente para poderlos separar del grupo y aislarlos, el día que termine la cuarentena, porque nos digan ya está bien, ya la economía está dañada a tal punto que tenemos que salir a trabajar, vayamos todos a la calle, nos vamos a encontrar con que el virus está afuera esperándonos. Entonces, Así es. el problema es que nuestras autoridades de salud tienen que decidir de manera muy fina el momento en que se sale de la cuarentena. Entonces ahí tiene que ponerse también buena parte de la atención de ver cómo se logran medidas todavía mucho más efectivas de control del virus en la sociedad, de lo que sería también la detección temprana Sí, para la poder detección acuartelar. temprana, exactamente. Me parece que eso es Mm, para poder tener un mecanismo racional para poder eliminar la velocidad de contagio del virus. ya. Y en Sí. Perú la política pública, ¿usted cómo la ve? Ya para terminar. Bueno, se está haciendo todo lo posible como en todos los países. En todos los países se han cometido errores y se ha hecho aciertos, pero entonces depende en qué lado del espectro esté usted para poder apreciar las cosas, ¿no? Sí. En Perú se están haciendo tests moleculares, es verdad, pero también se está haciendo los rápidos con la finalidad de detectar tempranamente el virus, lo que por algunos es considerado un error. Eh, Sin embargo, hay también aciertos, como por ejemplo, se ha preparado cada vez mejor a los hospitales para tener suficiente cantidad de camas disponibles de tipo cuidado intensivo, con respiración mecánica, de manera de que Mm. el paciente que llegue al estadio final de la enfermedad pueda ser atendido y recuperado, ¿no? Entonces, Otro crédito también que yo creo que hay que darle a Perú, por ejemplo, en los primeros días de la pandemia, bueno, igual que el resto de los países, pues quedaron algunos connacionales varados en otras naciones. Y pasaron un audio de la cónsul de Perú, específicamente en Miami,
donde, bueno, ella regañaba a los jóvenes que tenían que tomar conciencia de las circunstancias porque estaban en un hotel todos reunidos para lograr en diferentes vuelos regresarlos a Perú. Y me impresionó porque, bueno, ese apoyo no lo están dando todos los países, de tener a la gente incluso en hoteles y en la medida, pues, habilitar aviones para poderlos trasladar. Obviamente era mucha la gente y pues eso iba a tomar tiempo, pero eso hay que reconocérselo, por ejemplo, a ese tipo de países que son latinoamericanos con infinidad de problemas, pero ahí están también trabajando en esa área porque son demasiadas aristas, doctor. Y ya para terminar. Sí, es verdad, eso se hizo bien. Se atendió bien a todo aquel que residía en Perú, pero en ese momento se encontraba en el extranjero y debía regresar. Y quería regresar, ¿no? Entonces, Sí. eso se hizo. También tenemos un problema interno. Hay mucha gente que en Perú ahora está pretendiendo irse a sus pueblos de origen. Mm. Y eso está creando también un tema de migración interna. También se está manejando ofreciéndoles hoteles o pagados por el Estado o también alojamientos en lugares públicos acondicionados como para recibir mucha gente, de manera de que estén allí en una cuarentena especial de 14 días antes de que lleguen a su pueblo, para que no vayan a ir a su pueblo llevando... Claro, a contagiar. Gracias, doctor. Sí, Se me acabó el tiempo, pero mil gracias una vez más un al doctor placer, Ernesto Gladys. Bustamante. Igualmente, él fue jefe del Instituto Nacional de Salud de Perú, es PhD en biología molecular. Gracias a usted. Tenemos que hacer una pausa y en breve volvemos con Gladys sin éxitos.